Los cuatro jinetes del alma. La ira. Dice el libro de Alcohólicos Anónimos en su página 62. Si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira, el descontento y los excesos violentos de locura temporal que no eran para nosotros. Puede ser un dudoso lujo para personas normales, pero para los alcohólicos estas cosas son veneno. La ira está ligada a los otros tres gigantes, colabora con el miedo en la destrucción y en el sufrimiento. Cuando se liga al amor, nos dan los celos. Cuando se une al deber, nos da la intolerancia. Pero su cónyuge preferido es el miedo. Si el miedo es el residuo y el anticipo de muerte que lleva consigo a la vida, la ira es la expresión de protesta vital contra aquel, a la vez que el interno de expulsión de malestar letal, descargándolo hacia el exterior. La irritabilidad es, en cierto modo, opuesta a la iniciatividad, que es la fuente más primitiva de la reacción miedosa. No todos los seres irritables son agresivos, pero los agresivos son, además, irritables. En el hombre, la agresividad, debido al desarrollo del mundo cultural y de las naciones de valor, se manifiesta principalmente bajo la forma del deseo de poder. Por ello, si hay muchos animales agresivos, el hombre puede afirmarse que él es el único animal ambicioso. Querer no solamente ser seguir siendo como siempre, sino ser más, es decir, poder más, convertirse en un acaparador de poder. Es un signo esencialmente humano. Hay personas que se transforman en acaparadores de la bondad o la virtud. Varían los valores y los ideales que se quiere poseer, pero lo que no varía es ese afán de tener algo que valga, sea ello salud o dinero, fama o pureza, saber o mando, libertad o belleza. Porque el hombre ambiciona y aspira a tener tanto, es víctima de mayores temores y miedos. Solamente el hombre es capaz de destruirse y de asesinarse. Esa ansia de dominio, de afirmación y de expansión del ser constituye el otro fundamental ingrediente de la ira. ¿Qué falta para que nazca? El miedo. Que no se puede sentir la ira sin antes haber sentido el miedo es obvio. Solamente cuando surge un obstáculo, cuando algo vulnera nuestro yo y en algún modo lo limita o menosprecia. Es decir, al vernos en algún modo limitados, entorpecidos o fracasados en nuestro propósito vigente, sentimos encenderse la chispa de la iracundia. Cuanto mayor haya sido la vulneración ofensiva, tanto más tiempo habrá estado detenida la reacción colérica y tanto más podrá luego durar su manifestación. Disfraces del gigante rojo. Sed de justicia. No toda la noción de justicia se halla teñida de un sentimiento iracundo. Este se disfraza de actitud justiciera y así los excesos de la venganza toman el nombre de actos reparadores. Las personas se avergüenzan de sentir miedo y sobre todo de exteriorizarlo. Reconocen que es un mal acompañante, contra el cual es preciso luchar para merecer la aprobación social. ¿Pero acaso se avergüenzan igualmente de su ira o de exteriorizarla? ¿Reconocen que es también una pésima consejera y que convierte exterminarla para ser precisamente justos? Con gran frecuencia confesamos estar enfurecidos y agregamos que ese estado y las reacciones que de él derivan es natural y se haya justificado por tal o cual ofensa. Hacer la justicia por nuestra propia mano, quien así actúa está obedeciendo, quizá sin saberlo, los siniestros impulsos del gigante iracundo. La crítica. Criticar es decidirse ante algo. Un juicio crítico es una afirmación decisiva y de aquí se deduce que un crítico es un juez, alguien que decida acerca de el valor de algo. Pero para la mayoría de los mortales no significa enjuiciar ni decidir acerca de algo, sino simple y llanamente hablar mal y tratar de valorizar algo. Ese giro se debe a que bajo esta actitud se oculta con gran frecuencia la envidia y esta a su vez lleva a sus entrañas una considerable carga colérica. No toda la crítica contiene una actividad iracunda. Hay críticas que merecen respeto.
pues son plenamente justas, constructivas y hasta bien intencionadas. Son las que cumplen estas 4 condiciones básicas. A. Ser hechas desde el punto de vista estrictamente comprensivo y humano, es decir, tomando como pauta la posibilidad real. B. Ser objetivas, basadas en hechos comprobados y comprobables. C. Ser francas, dirigidas solo al autor, dándole la posibilidad de enmienda o defensa. D. Ser constructivas, indicando los caminos de perfección de usar en cada caso. Toda crítica puede dirigirse hacia los demás o hacia sí mismo, y en este segundo caso también es posible que obedezcan, aún sin saberlo, al impulso destructivo y corrosivo de la ira. La rabia contra sí se muestra como autodesprecio. No valgo nada, soy un fracasado. Es casi afirmar: mi vida no vale la pena de ser vivida. La actitud de crítica sistémica no es solamente una actitud iracunda, sino una actitud premortal. Su antídoto es la actitud creadora, ya que ésta va aparejando el despertar del amor, al cual temen por igual la ira y el miedo. La ironía. Todo ironista es un iracundo, que no osa manifestar abiertamente su descontento y recurre a la máscara de un falso humorismo. La ironía tiene como fondo sádico y perverso. El iracundo trata de humillar, mediante la burla, a su adversario y demostrar su superioridad intelectual ante él, mas esto lo hace de un modo cobarde, es decir, ocultando cobardemente su ofensa, de modo que ésta sea a veces más percibida por los circunstantes o interlocutores que por el propio interesado. Esta cobardía es la que explica que la ironía se ejerce también, especialmente en ausencia del objeto, donde éste no pueda replicar. El humorismo. No se puede confundir el humorismo con el buen humor. Aquel es un mal humor que intenta imitar a este. La prueba es que cuando se exploran detenidamente los grandes humoristas, resultan que en su mayoría son seres hipocondríacos, resentidos, carcomidos por la envidia, incapaces de resistir una seria crítica, ni tampoco de realizar una obra generosa. El humorista es, en el fondo, un iracundo fracasado, que, sobre el fondo de su miedoso escepticismo, construye una estructura de comentarios jocosos, con el propósito de merecer el ajeno elogio sobre la base de decir en broma lo que los demás no se atreven a afirmar en serio. El humorista no se mete con lo que quiere, sino con lo que odia. No hace gracia por lo que lleva de amor, sino por lo que lleva de ira y en el fondo de impotencia. Algo bien distinto es el auténtico buen humor, es decir, una actitud optimista y benévola que lleva quien la sustenta a ver el lado alegre de las cosas y sucesos, creando y esparciendo en un derredor de risa eufórica. La soberbia. Hay quien la confunde con el orgullo, mas es en realidad distinta de él. Mientras el auténtico orgulloso, autosatisfecho, trata de disimular ese defecto, el soberbio lo escupe ante quien lo contempla, en su voz ahuecada, en sus gestos y ademanes alternos, en su aporte en un tanto provocativo y en su actitud despectiva. Se manifiesta esta constante agresión previa al ambiente. Cuando se rinde al soberbio, no nos agradece la sumisión, porque se hace el vanidoso, pues aquel está seguro de su valor y su poder, en tanto éste, en la intimidad, sabe que solamente es capaz de representarlo. No cuesta mucho ver que la soberbia representa el último grado o fase del proceso de autogratificación, que siempre se destaca como reacción secundaria de una decepción o frustración personal. Si el soberbio habla fuerte, es porque alguna vez quedó mudo. Este proceso de supercompensación del fracaso puede llegar no solo a la vanidad sino a la soberbia, pero siempre lleva a la inconfundible tensión afectiva, el malestar y la falta de paz que caracteriza la presencia de la ira. Estudio especial del odio. El odio es la cólera en conserva, una actitud iracunda que estratifica y adquiere especiales peculiaridades, derivadas de la insuficiente descarga de los impulsos destructivos. Estos quedan detenidos y almacenados en el odiador,
por diversos motivos. A. Imposibilidad material de alcanzar el objeto odiado. B. Temor de que éste, al ser atacado, reaccione infligiendo mayor daño. C. Temor de la sensación moral o social en el caso de satisfacer directamente el impulso agresivo. Cualquiera que sea el freno actuante, lo cierto es que quien odia siente paralizada su actuación por la presencia de algo que detiene y perturba la libre descarga de su ira y da lugar a que éste se concentre en su intimidad. Efecto de esta tensión es un calentamiento progresivo del odiador, que sufre cada vez más las consecuencias de su odio. Solamente se engendra en nosotros odio cuando la ira no es totalmente descargada o satisfecha. Es por esto que el odio hacia un semejante aumenta en la medida de que éste es más semejante a nosotros. Así nos explicamos que los odios más profundos surjan precisamente entre quienes pertenecen a estrechos círculos humanos. El odio es la forma de la ira que más mezcla y mejor compenetra con cualquier tipo de actitud afectiva, constituyendo verdaderos cócteles emocionales, ejemplo principal de los cuales es el llamado odio de los celos, los odios profesionales. Se condensan tres distintos motivos de odio: el de los ricos contra los pobres, el de viejos contra jóvenes, el de aptos contra ineptos. Nos limitaremos a considerar el último por su importancia en la determinación de las conductas en el mundo del trabajo. El odio del apto contra el inepto profesional se apoyan en motivos diferentes de su recíproco y se manifiesta en un modo distinto. El profesional apto no deberá sentir hacia el inepto odio sino compasión. Esto sería cierto si la actual organización social permitiese que el rango profesional se ajustase estrictamente al valor de la aptitud para el trabajo, pero desgraciadamente el inepto ocupa con frecuencia cargos profesionales superiores a los del apto, y en tal caso surge la vulneración del yo, condición inicial de su cólera. ¿Cómo es posible tal irregularidad? 1. Porque la colocación en el trabajo no tiene lugar de acuerdo con los méritos de cada cual, sino de acuerdo con las influencias políticas o sociales, con simpatías personales, con la suerte o desgracia del colado. 2. Porque la mayoría de los casos no se efectúa una comprobación seria del rendimiento de cada trabajador en su puesto, con el fin de asegurar constantemente que ocupa el lugar que le corresponde. 3. Por la rivalidad existente entre los profesionales aptos, determina que estos prefieran llevar rangos de dirección a gente inepta para así evitar que se encumbre su igual. Y, de otra parte, poderse continuamente la satisfacción de sentirse superior a sus dirigidos. Pero estos, una vez acostumbrados por su complicidad, no se muestran propicios a ser simples hombres de paja, y al tratar de imponer su criterio suscitan doblemente el odio de los aptos, pues estos han de reconocer que han tenido en sus manos la posibilidad de evitar tal situación. Tal es el mecanismo por el cual muchos intelectuales que critican a los hombres representativos del gobierno se niegan en cambio a sustituirlos cuando son llamados a hacerlo. El odio del inepto hacia el apto es más profundo e intenso, pues se debe no tanto a la consideración de la mejor posición, del mayor prestigio, etc., que éste pueda tener, sino al hecho irremediable de su superioridad técnica. El inepto no puede aspirar nunca a ser como el apto. Puede intentar suplantarle y aparecer como si fuese igual. Ante tal impotencia no le queda otro camino que el de la intriga, ni otra actitud que la del rencor. No es raro entonces que el inepto racionalice su odio afirmado que el apto es vanidoso, que le desprecia y rebaja sin motivación, o incluso que le persigue escudándose en su superioridad profesional. En tales condiciones cada adversario acumula motivos de cólera y va utilizando armas menos recomendables en su lucha, cada vez más hipócrita. Los odios familiares. Su raíz más importante la encontramos en la obligación de querer, como si fuese posible imponer sentimientos, a seres cuya coincidencia no es otra cosa que la de encontrarse a sí mismo en el árbol genealógico.
Nadie puede escoger sus hermanos, sus padres, sus primos, sobrinos, sino que estos les son dados al nacer. Durante toda su vida, la actual organización social señala que ha de tratarlos con afecto. Toda familia tiende a funcionar en un régimen monárquico, absolutista. Hay una cabeza de familia que rige sus destinos y de ahí la divergencia de opiniones, irreconciliable por el prejuicio de la obligada subordinación de hijos a padres, de sobrinos a tíos, de hermanos menores a mayores, etc. Un caso interesante de odio familiar típico lo constituye el de los denominados padres e hijos políticos, de cuyas múltiples variantes elegiremos para nuestro análisis del odio entre la suegra y nuera, por ser más claro y de trascendentales efectos en la vida de todo nuevo hogar. Suegras versus nueras. Alguien ha dicho que la suegra es la más eficaz disolvente de los matrimonios, y sin duda es cierto en los casos en el que la suegra es viuda, el marido es hijo único y los tres convierten en un mismo lugar. En tal caso, la disputa por el cariño del marido entre la nuera y la esposa está al principio perdida para la primera que ve su hogar invadido por una intrusa, que le roba su único bien y a la que, para mayores sarcasmos, se ve obligada a tratar como hija. La imposibilidad de satisfacer su odio mediante una venganza engendra en la pobre suegra la actitud de resentimiento. Así el odio comienza a establecer su única derivación posible, la crítica de la nueva organización doméstica ejercida en forma aparentemente inofensiva para ser permitida por el marido e hijo. Es decir, acudiendo solicita a la madre a subsanar y reparar las omisiones que la esposa tiene en la satisfacción de los gustos de éste. Un poco más tarde, adoptando aparentemente la racionalización de que no quiere ser un estorbo y que debe ayudar en el trabajo de la casa, la suegra rivalizará con la nuera y medirá sus fuerzas en otros aspectos hasta conseguir que el casado admita implícitamente la superioridad de aquella, por su mayor experiencia en tales menesteres. Unos meses después, los dardos se dirigirán directamente a la propia personalidad de los vestidos y a la distribución de su tiempo, etc. Pero cuando la ofensiva se desencadenará en todo su esplendor, será con el motivo del primer embarazo y parto. En tales condiciones el rencor suegril alcanza a veces un maquiavelismo refinado. El ascendente a la categoría de la abuela, la suegra se siente reforzada en su posición y se lanza a la utilización del nieto como arma para terminar su labor de reconquistar del hijo. La suegra se siente reforzada en su posición y se lanza a la utilización del nieto como arma para terminar su labor de reconquistar al hijo. Las derrotas y victorias de esta lucha sorda a veces y en escandalosa otras, constituyen para su inocente causante otros tantos motivos para llegar a aborrecer el teatro de la misma y buscar fuera de él la paz que le habían prometido. No se crea que la nuera desempeña un papel de víctima propiciatoria y que es ajena a la precipitación del desenlace. Con su conducta quejumbrosa e intransigente, con sus lloros o reproches, pone al marido en el dilema de ser un mal hijo o un mal esposo, dilema que éste acostumbra a resolver siendo ambas cosas a la vez. Bien puede afirmarse que esta situación conduce en bastantes casos a reacciones pasionales patológicas, especialmente por parte de sus dos protagonistas femeninas, que engendran entonces toda suerte de ideas de prejuicio y persecución, hipocondríacas, depresivas, etc. El odio de suegros y yernos es menos pronunciado y tiene menos complejidad expresiva. El odio entre suegros y yernos es menos pronunciado y tiene menos complejidad expresiva, pues acostumbra a descargarse con mayor rapidez. Hemos visto que el odio es quizás de todos los estados pasionales el que más propende a preservar. No obstante, la vida supone el cambio y el odio que tiene principio ha de tener también fin, aun antes de que éste sea impuesto por la transformación física de quien lo alberga.
Veamos, pues, cuáles son las vías por las cuales puede derivarse, transformarse, descargarse o desaparecer las salidas del odio. El desprecio. Esta es la más común, la más fácil y la más inofensiva. Merced a un lento y constante proceso de racionalización, llegamos a convencernos de que no merece nuestro sufrimiento, nuestra preocupación y nuestra cólera el objeto o la persona que odiamos. Una vez convencidos de nuestra superioridad, pasamos a disminuir su importancia, es decir, a despreciarlo, quitarle precio, desvalorizarlo. Entonces es posible proceder al olvido forzado y que el elemento de separación llegue a ser tan intenso que engendre una impresión de expulsión de contenido odiado y digamos que su sola evocación nos produce asco. La venganza. Aquí tratamos de reafirmar nuestra superioridad sobre el valor odiado, infligiéndole un daño o sufrimiento que juzgamos igual al que nos ha causado. Vengarse es un intento de retornar el equilibrio tensional que procedió al periodo de antipatía y enemistad, mediante uno o varios actos que restañen la herida sufrida por el amor propio. En medida que el odio da paso al proyecto de venganza, el sujeto empieza a tener un consuelo, se siente solidario con este proyecto y lo acaricia, anticipado imaginativamente el placer de su realización. Vive y revive en su fantasía el momento en el que triunfe sobre el poder odiado y la autosatisfacción que ilusoriamente encuentra en tal ensueño es un bálsamo para su impotente rabia. En algunos casos, tratándose de mentalidades primitivas e ingenuas, es factible que el potencial agresivo del odio se descargue simplemente por la vía verbal en forma de maldiciones. No siempre le basta al odiador con tal inofensivo procedimiento calmar su sed de venganza y entonces se enfrenta y prepara minuciosamente la ejecución real de su proyecto. Mas aquí surge el obstáculo que determinó la condensación de su odio: el miedo al poder de reacción del odiado. Es preciso contar con la posibilidad de la venganza sobre la venganza, incluso si el acto vengativo supone la desaparición física del motivo odiado. Este se haya asociado a otros que pueden erigirse en sus póstumos vengadores. El resentimiento. Se adquieren tres condiciones para que el odio engendre el resentimiento. 1. Que se haya alimentado una probabilidad del triunfo sobre el odiado. 2. Que se haya perdido por falta de coraje. 3. Que el sujeto que siente una sed sin esperanza de venganza perciba su inferioridad y no conforme con ella, odiándose tanto más de lo que primitivamente odió. En tales condiciones, nada puede hacer para devolverle la paz desde afuera, puesto que su rabia crece y se magnifica por autoinducción. Cualquier gesto de generosidad, conciliación o complacencia solo sirve para mejorar el resentimiento. La única salvación sería borrar el pasado y olvidarse de sí mismo. Mas una y otra condiciones son imposibles y por ello la persona resentida se comporta, al parecer, masoquistamente, aumentando sin cesar los motivos de su sufrimiento, cual, siquiera, expiar su cobardía o su ineptitud para lograr la reparación de su vulnerado yo, el perdón conciliatorio. El tránsito de la actitud repulsiva a la atractiva se halla favorecido por el hecho de que es común que ambas el interés interpersonal sea recíproco. La vivencia que conscientemente marca el momento de la inversión del odio y del inicio del efecto es el perdón conciliatorio. En primer lugar, esa actitud se produce con singular facilidad cuando el odiado pierde su poder de intimidación. Es preciso fundamentalmente que sintamos que nuestra intimidad, una impresión de seguridad, potencia y superioridad, de valor y de eficiencia ante el objeto de nuestro odio, al propio tiempo que experimentamos una tendencia o deseo de hacer las paces y asegurar así la tranquilidad futura en relación con él o con ella.
En el, en el perdón de la reconciliación que se sienten sinceramente, hay no solamente una desaparición de la ira, sino un brote de amor, porque en realidad el odiador siempre valoró. En el perdón o en la reconciliación que se sienten sinceramente, hay no solamente una desaparición de la ira, sino un brote de amor, porque en realidad el odiador siempre valoró lo odiado. Se produce en su conciencia la revelación de que este sentimiento de aprecio que se hallaba aprisionado por la violencia de los dos gigantes negro y rojo, engendrados por la rígida actitud del odio. Ese momento marca una de las vivencias más excelsas del alma. Perdonar y conciliarse es revivir, trascenderse, liberarse de la doble presión del miedo y la ira para ingresar en el luminoso y atrayente halo del efecto y de la paz amorosa. ¿Cómo domesticar la ira? No es fácil ese proceso de dominio paulatino que nos lleve a aprovecharnos de sus fuerzas sin sufrir los efectos devastadores de su acción libre. Usar el miedo sin anularse, la ira sin consumirse y el amor sin excitarse es difícil de lograr, pero no imposible. Los vicios pueden ser transformados en virtudes. La ira constituye el puente entre el miedo y el amor. La lucha contra el amor es afectiva para disminuirla, pero aún así más eficaz para lograr que se descargue en direcciones y de forma que resulten productivas en vez de destruirlas. Es factible que la potencialidad destructora del gigante rojo se transforme en impulso laborioso y nos lleve, debidamente dirigida, a lograr el dominio de la naturaleza y las conquistas del progreso científico, técnico, artístico, es decir, de la vida cultural, porque en el fondo nos sentimos más seguros y menos amenazados del fracaso. La lucha contra el mal humor. No hay duda que el mal humor es signo de propensión iracunda. Casi siempre el malhumorado es un pesimista y en el fondo un miedoso que no quiere confesarlo, porque ello le conviene ser analizado y enfrentado con una interpretación objetiva de sí, para que, conociéndose mejor, pueda dejar de sufrir y de hacer sufrir a los demás. La principal característica del mal humor es la de no acusarse como tal o quien lo tiene. Este admite que tiene mucho genio, mas no reconoce que lo tiene malo, motivo por el cual compete a los demás la precaución de no hacérselo exhibir, o como se dice vulgarmente, de no buscarle las pulgas. Las actitudes que definen el carácter malhumorado casi siempre trata de explicar su irritabilidad como una muestra de un culto y devoción de los valores más puros. No puede sufrir que se cometan injusticias, no puede tolerar la hipocresía, es un esclavo de la verdad, o su dignidad le impide dejarse atropellar en sus derechos, etcétera, etcétera. En todas las ocasiones, quien eso dice no se da cuenta de que con su conducta representa una negación de lo que trata de afirmar, pues lo lleva a ser injusto, exagerado y entrometido. ¿Cómo luchar contra el mal humor? No basta aconsejar que quien se siente enojado y malhumorado se mira al espejo y se ría de su cara, cuente hasta 100 o recuerde que la ira es uno de los 7 pecados capitales. Todos los recursos sirven de bien poco en la práctica. Hay otros caminos a seguir. El primero consiste en recordar de que el mal humor puede ser el producto de alteraciones de la sangre. Los hipertensos, los hepáticos, los estreñidos crónicos, etc., acostumbran a enfadarse con facilidad porque tienen aumentada su irritabilidad. Por consiguiente, para no ser hipertenso, no sufrir del hígado y no tener estreñimientos, es preciso vivir una actitud mentalmente higiénica. Ello significa, en primer lugar, ponernos de acuerdo con nosotros mismos, pues es sabido que quien vive en paz consigo no inquieta a los demás. Conviene que el malhumorado recuerde que ni su violencia, ni su obstinación, ni su intransigencia, ni su destemplanza son signos de superioridad vital. Todo lo contrario, revelan
inseguridad, falta de autodominio y de fe en la eficacia propia. Los actos positivos con los que procedimos a resolver las palabras alternas, los gritos, etc., serán tan eficaces cuando menos energía se consuma en los fuegos de la emoción incontenida. Estamos de acuerdo de que la ira ciega la vista y el entendimiento, pero conviene recordar que el mal humor es casi siempre su forma latente y se desarrolla sobre el fondo de la angustia. De ahí la necesidad de llegar hasta la oscura profundidad o subsuelo individual, para eliminar ahí las inmundicias que alimentan esa forma de miedo agresivo y torturante. La curiosidad abre las puertas que van a una actitud aniquiladora, a una actitud exploradora donde se marca la vía por la que podrá ser domesticada la ira. Conocer es comprender y comprender es empezar a dialogar el lenguaje estimativo. Entonces los gestos y ademanes agresivos se transforman en movimiento firme y en ceño atentivo, y las manos no estrangularán sino moldearán, y las lenguas no acumularán ni insultarán, sino cantará la alegría de ascender hacia los planos de la creación, pasando del fuego quemante al calor fecundante, y del golpe hiriente al contacto productivo o formador.